Hola, mi nombre es Satkiel Zavala y sean bienvenidos a una nueva emisión de Punto Universitario, el programa donde orgullosamente mostramos lo que sucede en la UABS. En días pasados se realizó en la UABS la conferencia denominada Violencia de Género y Cultura de Denuncia a cargo de la licenciada Eneira Patricia Palacios, coordinadora de Prevención del Delito y Centro de Desarrollo Comunitaria. Aquí la mejor manera de entender y erradicar la violencia es estar preparadas mujeres. Y no solo las mujeres, también los varones. Necesitamos ser varones conscientes de que cualquier tipo de agresión no puede ser permisible y ahorita ya no es premiable. Esas conductas tienen una sanción y es importante detectar en qué nivel también pueden ser ustedes unos futuros agresores. Los tipos de violencia contra la mujer. Hay muchos que se minimizan y aquí está uno de los más, en la etapa que se encuentran ustedes, es uno de los que más están latentes, que viene siendo el psicoemocional. Lo psicológico, cuando tu pareja te está diciendo hasta dónde estás, mándame la ubicación actual, mándame hasta una fotografía. Están en pánico porque la persona ni siquiera, pueden ustedes estar dormidos y la persona está todo el rato incomodando, porque, oye, ¿por qué no me contestaste? Me dejaste en visto y ustedes haciendo otra actividad. Pero base a eso, tenemos la secuela de la cadena desangratoria que viene siendo la sexual. El acoso sexual y lo que viene siendo la violación y la explotación sexual ha agraviado demasiado en el Estado. Se ha visto una serie de acontecimientos en donde la mujer no puede ni andar en la calle porque ya es acosada. El hecho de que se le tomen fotografías sin consentimiento ha dado que en el Estado el Código de Procedimientos Penales de Baja California Sur en el 2018 se modifique gracias a una ley que se llama una vida libre de violencia. Y eso en el 2018, junto con ello, lo que viene siendo la ley Olimpia. Es importante que no solo sepan que es pasarse el pack, que no solamente también sepan que es tomar una fotografía de algún desnudo o algo que esté atentando contra la sexualidad. Es todo tipo de acción física que va implementado en las redes sociales. Muchos me dicen, yo puedo acosar y puedo tirar el teléfono y ¿quién va a saber que soy yo? Para eso está el área cibernética. Y muchos de ustedes van dejando rastros porque sus teléfonos son tan inteligentes que tienen hasta, pues, la huella digital, todos los correos que ustedes entran, todos los enlaces que ustedes van dejando, todos sus rastros de cookies a donde ustedes se van metiendo, van dejando un rastro. Y aparte, todavía ahora con la córnea. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de todos los rastros que tienen para que la cibernética pueda detectar y pueda llegar a la persona culpable? Aquí lo importante de todo esto es denunciar. Porque si en un municipio o en un estado no se denuncia, es como si no pasara nada. Y mientras no pase nada, las cosas siguen siendo omisas. En política, ahorita ya lo hemos visto, ahorita que estamos en este tipo de situación actual, en razón de género. Fíjense, es como algo leve decir, esa vieja. O sea, todo ese tipo de denotaciones caen en este tipo de violencias y conductas atípicas que no son premiables para la sociedad. Porque si bien es una falta de respeto, es una violencia en razón de género. Y dicen, es que ya chole con eso, traen mucho como que el rol de género, ¿por qué? Pues es que te tengo que enmarcar que no solamente por el hecho de ser mujer, tú tienes esa libertad de agredirme o esa libertad de llevar a cabo ese montón de palabras que para ti a lo mejor pueden ser insignificantes porque las viviste día a día en tu casa y algo ahí está mal. Las conductas atípicas a replicarse dentro de la sociedad y hacerlas normativas es lo que ya no es premiable. Y base a esa ley, que es una vida libre de violencia, vienen marcados todos los derechos de las mujeres a no ser tratadas como un objeto, sino a ser respetadas como un ser íntegro. En la patrimonial, hasta en el noviazgo muchas jóvenes actualmente lo viven, que hasta los novios les quitan los celulares, les esconden la ropa, les dicen no te cortes el cabello, no te pintes el cabello.
cuando viven en matrimonio y la madre de familia no labora, está sometida a una violencia patrimonial impresionante, porque son tan dañinos la contraparte en hasta decir, este día no te doy dinero y a ver cómo le haces. Entonces es un doble. Aquí estamos hablando de violencia psicológica, violencia patrimonial y aparte todo lo que conlleva a ella para ver cómo va a reparar lo que a ella le está afectando para su entorno familiar. La delicadeza de este tipo de acciones, más que nada en el patrimonial, cuando se ven involucradas las partes ya en una demanda y que tienen conocimiento de ellas, muchos de los varones hacen o venden patrimonio, casa, carro o algo que involucra a la familia cuando saben que están demandados en pensión alimenticia. Y eso también es violencia patrimonial. Están dejando a la deriva a sus hijos cuando se les está pidiendo una equidad de 50-50. En lo económico laboral, muchos jóvenes se ven involucrados y jóvenes y chicas que trabajan como niñeros en una paletería donde no tienen un trabajo formal porque no están dados de alta. Y muchos abusan. Tan solo con el hecho de ser niñeros no les pagan las horas correctas. No les pagan el tiempo que les dicen que les van a o por el cual fueron contratados. Este tipo de violencia también existe para las mujeres, porque les dicen vas a hacer ciertas cosas y terminan haciendo otras que ni les competen. Y eso aquí es violencia laboral. La explotación de los chicos y las chicas, más de las chicas cuando son contratados para niñeras. La física, que es la que todo mundo vemos y la más visible, la que está al día. Y aparte lo normalizamos. Nos hemos acostumbrado tanto a ver a una mujer golpeada que ni siquiera la red de apoyo ya te dice qué te pasó, qué fue lo que te pasó, qué viviste, porque esa persona tiene tanto miedo a no ser reconocida en su entorno que le digan a ella misma, tú tienes la culpa, déjalo. Entonces la persona ya se cierra y ya no quiere volver a hablar del tema para nada. Aquí lo importante de tener una red de apoyo es saber enfocarlas y decirles que con nosotros tienen esa ayuda y esa protección. Se dan cuenta que el 88% de las mujeres que han sufrido violencia jamás han acudido a denunciar o a decirle a su red de apoyo necesito ayuda verdadera. El 12% de las mujeres que han acudido a una institución solamente piden ayuda. De ese 12%, el 10% se reactiva. Como lo comentaba hace rato, el Instituto Municipal de las Mujeres tiene su refugio y en el refugio duran 3 meses, que es lo que dura el proceso. El proceso va de la siguiente manera. La mujer cuando ya es violentada en extremo, llega, se hace trabajo social, se pasa con psicólogos y empieza su proceso. La disolución obviamente del matrimonio si está casada y la patria potestad que quede para la madre en la aseguranza de los menores y obviamente el alimento. Los 3 meses que ella está ahí es como una casa grande en donde ella está con sus hijos, no pierden clases, tienen sus materias y sus escuelas al corriente, se les brinda el alimento, no se paga absolutamente nada y aparte de eso, si ella tiene una vocación, se hace un planteamiento con la Secretaría del Trabajo y se le busca un trabajo previo a sus necesidades, porque muchas de las mujeres que llegan a caer a refugio, la mayoría no tienen terminadas sus escuelas. Y eso es muy importante de detectar. Necesitamos ver qué habilidades tienen o qué se les puede ofrecer para que ellas se reincorporen socialmente a una vida activa, pero sobre todo libre de violencia. Aquí es algo muy delicado, porque si fuiste víctima o has sido testigo, estás irrumpiendo en un delito tal cual. ¿Ustedes sabían que existe una denuncia anónima que se llama DAC? D-A-C. Bueno, pues esa la marcan tal como así suena. Si tienen alguna vecina o algunos familiares que tengan este tipo de conductas, que golpeen, amenacen, insulten tanto a la madre como a los hijos, o que ustedes sepan de alguna tía, prima, amiga, vecina que esté pasando esa situación, pueden hacer la denuncia.
porque la omisión también de un ciudadano en el artículo 222 del Código de Procedimientos Penales lo marca, así como el del 221, que la ley tiene que empezar a hacer su investigación previa. Aquí vemos lo que viene siendo el eslogan, que es muy fácil decir: di no a la violencia contra las mujeres. Pero ¿cuántos verdaderamente saben? Y también lo digo por chicas, violencia es violencia, y violencia contra mujeres a veces es más fuerte entre mujeres. Tenemos que ser muy conscientes del tipo de violencia que se está generando y el tipo de violencia que estamos emitiendo y lo que estamos generando entre nosotras mismas como mujeres. Superar la violencia no es fácil, es una forma de transformar y crecer, porque están como en un eje de luna de miel. Empieza el agresor, calma al agresor con algún detalle, alguna frase, alguna palabra bonita, la vuelve a encajonar y vuelve el círculo vicioso. Para muchas mujeres es muy difícil salir de ese círculo de violencia, ya que ellas no cuentan en su mayoría con red de apoyo. Y desafortunadamente la persona que es la violentadora sabe quiénes son sus presas fáciles. Personas que no tienen acompañamiento, personas que o están en un núcleo familiar que no es al 100% o que saben que pueden dominarlas de cualquier forma. Estudiantes de la Licenciatura de Negocios e Innovación Económica nos platican sobre algunos instrumentos que han ido evolucionando a través de la historia y su impacto en la sociedad, así como la máquina de coser, el automóvil y la computadora. Nos remontamos al año 1830, que es en aquel entonces donde fue diseñada y desarrollada por el francés Parmentier, quien fue el que creó la primera máquina de coser. Sin embargo, a pesar de su invento, no pudo ser patentada en este año. Entonces, al pasar de los años, esta máquina de coser fue cambiando por diferentes creadores y fue hasta el año 1832 cuando Walter Hunt diseñó un modelo de máquina de coser con un concepto más innovador y pues igual no se pudo patentar. Sin embargo, Elias Howe, quien fue el que diseñó una máquina de coser muy parecida a la que hizo Walter, en 1846 la pudo patentar. Y aunque eran muy parecidos, pues las dos máquinas en sí fueron un éxito en el mercado. A lo largo de los años, la tecnología de las máquinas de coser ha experimentado una evolución muy significativa. En el pasado, las máquinas de coser eran principalmente mecánicas, requiriendo una gran cantidad de fuerza manual para coser. Sin embargo, con el paso de la tecnología, las máquinas de coser han sido incorporadas con características electrónicas y computarizadas. El impacto fue muy notorio a medida que la producción de prendas de vestir se aceleraba por el instrumento de la máquina de coser. Los costos de producción disminuían y las prendas se volvían más accesibles en aquel tiempo. Esto llevó a un aumento de la demanda de la ropa y un crecimiento sin precedentes en la industria de la confección. Uno de los beneficios clave de la máquina de coser era la fabricación de productos textiles como las cortinas, las tapicerías. Aparte, en aquel entonces se modernizó por el hecho de que podían dar inicio a la elaboración y el diseño de los uniformes del ejército. Entonces fue ahí donde se dieron cuenta de que era un gran invento y que le podían sacar muchísimo provecho a la máquina de coser. Con la llegada de la máquina de coser, muchas mujeres también pudieron conocer cómo era su funcionamiento y pudieron emprender gracias a ella, cosiendo, elaborando ropa, lo cual dio inicio a muchísimos empleos a muchísimas mujeres en esa época, ¿no? Entonces, de que antes era como muy cansado el estar cosiendo a mano, eran trabajos muy pesados, y gracias a esta máquina de coser los trabajos incluso mejoraron su calidad, ¿no? de laboral. Desde sus primeros modelos rudimentarios hasta las sofisticadas máquinas computarizadas hoy en día, su impacto ha sido innegable. No solo aceleró la producción de prendas de vestir, sino que también democratizó la moda y pues en general dar estos atributos muy positivos ante la sociedad.
sobre su origen tenemos que regresarnos hasta la época de los romanos, donde ya se notó que el caballo podía lograr ser un gran medio de transporte. En otras palabras, sin importar cómo, pues los caballos iban a ser necesarios. Posteriormente se crearon estos artefactos que serían los carruajes, y esto siguió así por un larguísimo tiempo, hasta que en el año de 1886 Carl Benz usó un motor para incluirlo en su carruaje. Ya sería un carruaje sin caballos realmente, el cual patentó en el mismo año como el automóvil impulsado por gasolina. Y pues este vehículo pues lo usó de hecho para su esposa, para que pudiera visitar a su madre, usando el pretexto de que fue para comprobar pues la resistencia, y pues tenía que trasladarse en ese entonces en unos 106 kilómetros para poder llegar a su destino. Luego de esto, a inicios de la Primera Guerra Mundial, Henry Ford dio el siguiente paso en la evolución al disminuir sus costos para obtener más ganancias y así mejorar el funcionamiento del mismo vehículo. A partir de ahí no se vieron cambios grandes en los vehículos, solo pues en diseños, o incluso mejoras en el mismo motor para su eficacia, para incrementar la misma velocidad. No fue hasta los años 70 donde se presenta un verdadero cambio en este artefacto, ya que debido a la crisis del petróleo se comenzaron a crear motores con consumos de combustible pues más moderados. Además cambiaron el material de fabricación para hacerlos un poco más ligeros y forzar menos el motor por el peso. Durante los años de 1990 y los 2000 se logró desarrollar sistemas de inyección electrónica de combustible que aún pues volvió más ligeros los vehículos y permitió ahorrar muchísimo más combustible. De nuevo entramos en un periodo pues que no hubo absolutamente ningún cambio, sino fue hasta la década de 2010 y 2020 que ya en esta década se pudieron encontrar los nuevos vehículos 100% electrónicos. Ya que estos autos se desplazan sin el uso del combustible. Con la invención del auto también se vinieron consigo muchas otras invenciones necesarias que complementaban el uso del mismo automóvil, tales como pues en el año de 1857 se creó la gasolina. También en el año de 1990 se creó gran herramienta que nos ayuda y nos facilita nuestro día a día para poder llegar a nuestro destino sin ningún problema, que vendría siendo el GPS. También nuestra manera de seguridad se creó en 1959, que vendría siendo el cinturón de seguridad. Demasiado importante, diría yo. ¿Qué es la computadora? Es una máquina electrónica diseñada para realizar tareas específicas. En algunos países se les llama computadora, en otros se les llama ordenador. Hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo se creó el ábaco, el cual es un aparato muy simple formado por una placa de arcilla donde se movían piedras que auxiliaban en los cálculos. Y ya para el año 2000 a.C. el ábaco había cambiado y estaba formado por una soldadura rectangular de madera con varias varillas paralelas y piedras agujeradas que se deslizaban por estas varillas. El próximo paso que hubo en la historia de las computadoras fue en el año de 1642, cuando un francés de 18 años, de nombre Blaise Pascal, inventó la primera máquina de sumar, la pascalina, la cual ejecuta operaciones aritméticas cuando se giraban los discos que estaban engranados, siendo así la precursora de las calculadoras mecánicas. En 1930, los científicos comenzaron a progresar en las invenciones de máquinas complejas, siendo el analizador diferencial de Vannevar Bush el que anunció la moderna era de la computadora. Tiempo después, en 1944, surgió la primera computadora electromecánica, que se construyó en la Universidad de Harvard por el equipo del profesor Aiken y con ayuda financiera de IBM. Esta computadora poseía el nombre de Mark I. Tenía cerca de 15 metros de largo y 2.5 metros de alto.
En ese tiempo, Konrad Zuse en Alemania ya estaba creando modelos de prueba, Z1, Z2 y Z3, en donde ZT consistía en un dispositivo controlado por un programa y basado en el sistema binario, mucho más pequeño y de construcción, siendo mucho más barata que Mark I. En 1946, junto con científicos de la Universidad de Pensilvania, construyeron la primera computadora electrónica, conocida como ENIAC, la cual tenía aproximadamente 18.000 válvulas, pesaba 30 toneladas y llegaba a consumir 150 kilowatts. La Kenbach fue la primera computadora personal anunciada por un científico americano, la cual tenía un costo de $750. En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo y más tarde forman la compañía conocida como Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo. Para 1983 se anunció el sistema operativo Windows y en 1984 Apple Computer Corporation lanzó el Macintosh, la primera computadora con mouse e interfaz gráfica. En 1985 nace el CD-ROM, el cual tenía la capacidad para almacenar 550 megabytes de información. A partir del año 1983 hasta el 2019 se presenció una enorme diversificación en el ámbito de la computadora, ya que se hicieron de pantallas planas. Aumentaron significativamente su capacidad de almacenamiento y se volvieron más cómodas para los consumidores. Las más conocidas hasta el momento son las computadoras portátiles, es decir, las laptops y las notebooks. Se trata de computadoras personales. A este tipo de aparatos los listamos aparte porque se trata de piezas físicamente ligeras diseñadas para su uso en exteriores o para viajar. Estas poseen menos potencia que las PC, lo que compensan en practicidad y movilidad. Así también, la herramienta más utilizada actualmente serían las tablets y los celulares. Esta es la generación más reciente de artefactos tecnológicos. Son esencialmente computadoras, aunque destinadas a funciones distintas, generalmente más lúdicas o de comunicaciones, y de un tamaño todavía mucho menor a las portátiles. Los celulares inteligentes son pequeñas pero potentes computadoras dedicadas a las telecomunicaciones y la navegación por Internet, mientras que las tabletas son pequeñas pantallas táctiles con funciones similares. Yo considero que las computadoras son herramientas indispensables en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, desde el ámbito laboral, donde se utilizan para la creación de documentos, la gestión de datos y la comunicación, hasta el entretenimiento con videojuegos, películas, música y uso de redes sociales. Gracias por habernos acompañado en Punto Universitario. Yo soy Satiel Zavala y nos vemos hasta la próxima.